¿quién es el mayor? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es jueves 3 de junio del 2021. Nuestro tema, ¿quién es el mayor? Basado en Mateo en su capítulo 18. Y los versículos que contemplaremos serán del 1 al 5. En este tema los discípulos hacen esta pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Tú eres digno, Señor. Y rogamos en esta hora, Padre, bendigas tu palabra en nuestros corazones, nos des entendimiento, con el propósito, Señor, de que siendo alumbrados, siendo entendidos, Señor, nuestro corazón determine voto por poner por obra tus palabras. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, nuestro tema, ¿quién es el mayor? Decíamos, es una pregunta que surge de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El pasaje de Mateo 18, este pasaje nos muestra que en aquel tiempo, esta frase en aquel tiempo hace referencia a que venidos a Capernaum y estando reunidos, ¿verdad?, en torno a Pedro, y es muy seguro en la casa del Señor Jesucristo, donde Jesucristo habitaba, que esta situación se lleva a cabo. Pedro había sido mencionado recurrentemente por Mateo y bajo estas circunstancias, es decir, bajo este tiempo, había sido mencionado continuamente como un líder, ¿verdad?, que se destacaba entre los apóstoles, como alguien a quien Jesucristo eh, eh, tomaba o llamaba continuamente para diferentes tareas. Por un lado, había cierta identificación en Pedro como un líder, y si consideramos que el Señor Jesucristo ya había revelado su ministerio como Mesías claramente por la fe en él, a sus apóstoles, a sus discípulos, y que ellos sabían la venida de este reino, ¿verdad?, en el Mesías, y también considerando, ¿verdad?, la interacción de estos apóstoles, en el caso de Pedro, de Juan, de Jacobo, y específicamente de Pedro, ¿verdad?, podrían llegar a esta pregunta, podrían ser llevados a esta pregunta muy seguramente bajo esas circunstancias, aunque también había dudas, porque Pedro había sido rechazado o reprendido en un sentido duramente reprendido delante de todos. Pedro había sido el apóstol que en el monte de la transfiguración habló, pero no recibió una respuesta de parte del Señor Jesucristo, y así, algunos detalles de este tipo que podrían llevar a los discípulos a pensar, bueno, Pedro ha sido un hombre muy destacado, pero por otro lado también ha sido un hombre que ha sido señalado, reprendido y señalado como alguien de quien debemos aprender por medio de estas reprensiones, el carácter que no debemos de seguir o las actitudes que no debemos de tener. Así que probablemente esta situación, si no es Pedro, ¿quién será? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Comienza este cuestionamiento, ¿verdad?, en la mente de los discípulos. Hacernos como un niño, dice el Señor Jesucristo, como niños. Esa es la respuesta,
Este es el mensaje, este es el pensamiento que responde a esta pregunta. Hacernos como un niño. Fíjense que en Marcos, en el capítulo 9, 33 al 34, lo usamos con referencia porque el Señor Jesucristo no había escuchado esta plática, esta pregunta, ¿verdad? Así, bajo ese orden. Ellos están cavilando, están preguntándose entre ellos, están razonando entre ellos acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos, sin decirlo abiertamente a Jesucristo. Marcos es el evangelio que nos muestra que ellos ya tenían esta plática allí de rato. Y Jesucristo de hecho pregunta qué están diciendo, qué están cavilando entre ustedes, qué están diciendo entre ustedes. Y es como surge esta pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús responde con algo, con un acto, ¿verdad? Un acto que revela un completo entendimiento, un completo conocimiento de la naturaleza del reino de Dios espiritual y santo, pero también un completo entendimiento del modo de entrar en él. Así como también se revela en este pasaje, ¿no?, su trato y su ternura para con los niños. Él manda a través de esta respuesta que va a presentar que nos hagamos como niños. Así que lo primero que hizo, ¿no?, y lo que no hizo revela mucho acerca de este glorioso Salvador. Todas las palabras del Señor Jesucristo son dignas de ser atendidas, reverenciadas, y también sus actos, como perfectos, como puros, como plenos, como correctos, como infalibles. La respuesta que el Señor toma para dar a conocerla a los discípulos pasa por tomar a un niño, ¿verdad? Había un niño cerca allí, el Señor Jesucristo le toma de la mano, le guía en el momento donde están ahí los apóstoles, seguramente de alguna manera haciendo como una media luna, ¿verdad?, para atender esta respuesta que recibió el Señor Jesucristo y la respuesta que los apóstoles, esperaban del Señor Jesucristo. Así que pone a este niño aquí a un lado, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que ahora lo carga en brazos, a nivel de que puede ver el niño y Jesucristo, ambos pueden ver sus ojos, y entonces dirige estas palabras. Pero vemos lo que hace, y que es acertado, y que es perfecto, pero también vemos lo que no hace. El Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no?, vemos que no reprendió a sus discípulos por la dureza de sus corazones, la insensibilidad. Jesucristo les había dicho que era necesario que Jesucristo muriera, que era necesario que el Hijo de Dios padeciera. De esto estaba y había dado testimonio. Pero ellos de manera rápida habían volcado esa tristeza que en un sentido podrían haber sentido, esa revelación acerca de Jesucristo tan maravillosa y tan gloriosa, esta gracia que les estaba siendo concedida de parte del Señor. Pero el Señor Jesucristo muestra que Él es el Señor y Salvador de una forma gloriosa. Él no está reprendiéndoles, no les está avergonzando en un sentido duro, ¿verdad? No muestra dureza y rudeza contra ellos, sino que aún a pesar de la dureza de sus corazones y la insensibilidad por el sufrimiento que vendría a Jesucristo, aún a pesar de que ellos habían escuchado y mostrado en un sentido cierto dolor, pero un dolor pasajero, ¿no? A pesar de que sus pensamientos eran pensamientos cambiantes, rápidamente cambiantes, de Cristo, que era pasado por alto en sus corazones, a ser vuelto a ellos mismos, lo que les lleva a hacer esta pregunta, ¿quién es el mayor?, como una motivación y una pregunta en realidad nada inocente,
nada sana. El Señor Jesucristo muestra por este ejemplo maravilloso al poner a este niño y también muestra por lo que no hace, ¿no? Muestra gran humildad, gran testimonio de lo que debe el creyente, el discípulo, el que busca a Dios, entender en este pasaje, lo que debemos aprender en este pasaje. En primer lugar es esto que hizo el Señor Jesucristo de poner a un niño como ejemplo y también de lo que no hizo. Por otro lado, carga a este niño y declara la verdad. Cierto os digo, es lo que el texto dice. Es la perspectiva única del cielo respecto de la salvación, respecto de la grandeza verdadera que tiene que ver con la salvación en Cristo, acerca de la humildad en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo, a nuestros hermanos creyentes. Ahora ponemos atención en el texto, volveos y haceos, ¿no? Hacéis. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, son dos palabras y dos cosas diferentes. Primero, el Señor Jesucristo nos manda, nos exige arrepentimiento de lo que somos por naturaleza. Lo dice, volveos, que nos volvamos de nuestra ambición mundanal, le decía a sus discípulos y por medio de ellos también a nosotros, que nos volvamos de nuestra actitud necia, acerca de velar por nuestros propios intereses y nuestros egoísmos, acerca de la tan nociva enfermedad del egoísmo, del yo. Sabiendo que ninguno puede por sí mismo hacer este cambio, el Señor Jesucristo nos manda a volvernos, poniendo nuestra fe en Jesucristo, como un niño, entendiendo que no tiene fuerzas para hacer algo competente, a un poder incomparable. Entonces, que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Señor, no puedo cambiarme. Hazlo tú. Y entregarnos así, fieles, confiados como niños suplicar y pedir. Señor, cámbiame, perdóname, transfórmame, sálvame, hazme un hijo tuyo. Entonces, si tú lo haces, me convertiré del yo, de los ídolos, al Dios verdadero. Por último, vemos que el Señor Jesucristo nos manda a hacernos, primero a dejar de ser, a volvernos, a arrepentirnos y después a hacernos como un niño, humilde en confianza plena, humildes en confianza plena, ¿no? Miramos en el texto que el Señor Jesucristo ha puesto a un niño y podríamos y deberíamos, ¿verdad?, pensar acerca de las facultades favorables que generalmente vemos en los niños, como la sencillez, la franqueza, la obediencia, etc. La confianza, la humildad. Nosotros debemos aprender estas virtudes espirituales por el Señor Jesucristo enseñadas y también mandadas a los creyentes en la gracia de Dios. Debemos hacernos amar por el Señor Jesucristo. Esto es, que en medio de nuestras debilidades y de nuestras limitadas fuerzas y también de nuestros conocimientos tan pequeños, que no neguemos la necesidad que tenemos de Él, que nos abracemos de Él, que nos confiemos de Él por entero, que aprendamos a ser, ¿verdad?, creyentes virtuosos en el conocimiento del Señor, en el amor del Señor, en la gracia del Señor, en la obediencia ciega a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su consejo, su palabra, que nos ayude, que nos haga como niños y nos ayude a ser como niños. Amén.